Welcome to, welcome to- Bienvenido al primer video sobre integrales de superficie donde la superficie se proporciona explícitamente. Para una superficie S dada por Z es igual a G de X, y que es continuo y diferenciable sobre una región R en el plano. Sí, podemos evaluar esta integral doble de f de X, y Z integrada sobre la superficie S como la integral doble como vemos aquí sobre la región R en el plano X, y hay algunas cosas importantes que debemos notar aquí. Primero, vamos a reemplazar Z con G de X, y segundo, el diferencial S se reemplaza con este factor integrador adicional aquí, y luego un diferencial escrito como x dio dx. Y note en el video anterior, cuando estábamos hablando del área de superficie, introdujimos una integral de superficie aquí donde f de x, y z era igual a 1, pero ahora se integraron como una función distinta de una. Echemos un vistazo a de dónde viene este factor integrador o este jacobiano. Entonces, en el video anterior, mostramos cómo determinar el área de superficie de una superficie parametrizada usando este doble integral aquí a la derecha. Bueno, si tenemos z es igual a g de x, y entonces nuestra función de valor vectorial para la superficie sería x, y g de x, y, por lo tanto, la participación de r con respecto a x estaría aquí y la participativa de y estaría aquí. Entonces, si determinamos el factor de integración aquí, la magnitud del producto cruzado, este sería el producto cruzado de nuestros dos parciales derivados y luego la magnitud nos da un jacobiano. O el factor de integración adicional que vimos en la pantalla anterior. Vamos a ver nuestro primer ejemplo mirando una aplicación. Aquí tenemos un techo dado por la gráfica de g de x, y sobre la siguiente región. Si la densidad del techo está dada por f de x, y z, determine la masa del techo. Entonces, si integramos la función de densidad, sobre la superficie g de x, y esto nos dará la masa. Así que echemos un vistazo a un gráfico de lo que realmente está sucediendo en esta situación. La superficie del techo sería el plano púrpura, y la región dada está limitada por estos planos amarillos. Entonces, si integramos la función de densidad sobre esta superficie púrpura, nos dará la masa del techo. Así que sigamos y configuremos esto. La masa va a ser igual a la integral doble de f de x, y z, nuestra función de densidad, integrado sobre la superficie S, que será igual a la integral doble sobre la región R de f de x, y g de x, y que es 25, más, y, which is 25, plus, I'm going to write, voy a escribir esto como 1 2x más 1 2y. Multiplicado por su factor integrador de la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial de g con respecto a x al cuadrado, y aquí está g, entonces la derivada parcial con respecto a x sería 1 2, por lo que tendremos 1 2 cuadrado, más la derivada parcial de g con respecto a y al cuadrado. Eso también será 1 2 cuadrado. Y debido a que la región integradora R es rectangular, el orden de integración no importa. Avancemos y avancemos con respecto a x primero y luego y, entonces limita la integración con respecto a x será de 0 a 40, y para y serán de 0 a 20. Ahora echemos un vistazo a este factor integrador aquí. 1 2 al cuadrado es 1 4. Entonces tenemos 1 más 1 4 más 1 4 o 4 4 más 1 4 más 1 4 debajo de la raíz cuadrada, que va a ser la raíz cuadrada de 6 4, y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces tenemos una raíz cuadrada de 6 dividida por 2. Sigamos adelante y factoricemos eso. Y ahora para nuestra función f, tendremos 150. Menos 2 veces z, pero z es 25 más 1 2x más 1 2y. plus 1 half x plus 1 half y.
Now let's go ahead and clear these parentheses. Ahora avancemos y eliminemos estos paréntesis aquí, para que podamos pensar en distribuir dos negativos. Entonces tendré 150 menos 50. Eso es 100. Y luego tendremos menos x, menos y. Minus y. Continuemos esto en la próxima diapositiva. Ahora nos integraremos con respecto a x tratando a y como una constante, por lo que tendremos 100x menos x al cuadrado sobre 2, menos y evaluaremos esto. Cuando x es igual a 40 y cuando x es igual a 0. Tenga en cuenta que cuando x es 0, todo aquí será 0, por lo que podemos reemplazar x con 40, por lo que tendremos 100 veces 40 menos 40 al cuadrado dividido por 2. Menos, esto será 40 años. Bueno, 1000 por 40, eso será 4000, menos, esto será 1600 dividido entre 2, que es 800, entonces 4000 menos 800 es 3200, menos 40 y. Minus 40y. Y ahora nos integraremos con respecto a y. Entonces 3,200 y menos 40 veces y al cuadrado dividido por 2. Que será 20 y al cuadrado. Ahora evaluaremos esto. Así que primero reemplazaremos y por 20. Tendremos 3200 por 20 menos 20 por 20 al cuadrado. Y nuevamente observe que cuando y es igual a 0, ambos serán 0. Ahora, para ahorrar tiempo, ya he evaluado esto. Esto aquí es igual a 56.000. Entonces, la raíz cuadrada 6 dividida entre 2 veces 56.000 es aproximadamente igual a 68.585.7. 585.7. Entonces, esta sería la masa de ese techo, y si este fuera el sistema métrico, sería en kilogramos. De nuevo, esta sería la masa de este techo en púrpura. Usando la función de densidad dada. Y veremos varios ejemplos más de integrales de superficie en los próximos videos. Gracias por ver.